Guía Supervivencia del alma durante la tribulación. Este es el vídeo de los 10 capítulos del libro de Apocalipsis 2 parte 5. Para una mejor comprensión de lo que estamos hablando, debes ver los vídeos anteriores para que no tengas dudas, evitando así la repetición en todos los vídeos sobre temas importantes y necesarios para la comprensión. Recuerda, muchos están por ahí a punto de morir sin Cristo, o quedarse para la tribulación que ya está a las puertas. Así que les pido que compartan nuestros vídeos. Mira la lista de reproducción y suscríbete al canal. Hay mucha gente en internet hablando y comentando contradicciones en la Biblia, pero la palabra de Dios nunca se contradice ni deja un hueco. Uno de esos casos es la batalla de Gag y Magog que tendrá lugar al final del reinado milenial de Cristo. ¿Dónde cómo es posible que la Iglesia reciba un cuerpo glorificado e incorruptible para ser seducida por Satanás? Porque sabemos que la Iglesia recibirá un cuerpo nuevo, incorruptible y glorificado, y el resto de los hombres, los que no aceptaron a Jesús, serán muertos. ¿Cómo podrá Satanás seducir a un pueblo, Gag y Magog, a la guerra contra los santos, si solo los santos permanecen? Mire el vídeo completo, es largo pero presentará la verdad de Gag y Magog. Apocalipsis 2 parte 5 vídeo 10 Gag y Magog. Tiatira. Carta a la persona de Tiatira. Significado: sacrificio eterno o sacrificio continuo. Fíjate que el significado del nombre de Tiatira es sacrificio eterno. Todo el que quiere salvarse de la muerte y tener vida eterna depende del sacrificio de Jesús. Apocalipsis 2 versículo 18 escribe al ángel de la iglesia en Tiatira: estas son las palabras del Hijo de Dios, cuyos ojos son como llama de fuego y sus pies como bronce reluciente. En primer lugar, todos debemos entender que Jesús vino al mundo como hombre, el Hijo de Dios. Mateo 3 versículo 17 Entonces una voz del cielo dijo: Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. El Evangelio de Cristo nos da testimonio: Dios llamó desde el cielo y dio testimonio de la verdad, Jesús es su Hijo. Juan 1 versículo 34, yo lo he visto y doy testimonio de que este es el Hijo de Dios. Juan 3 versículo 14 al 19, así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo el que cree en él tenga vida eterna. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Porque Dios envió a su Hijo al mundo, no para condenar al mundo, sino para que sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree, ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Este es el juicio: la luz ha venido al mundo, pero los hombres amaban las tinieblas, y no la luz, porque sus obras eran malas. Somos la Iglesia del Hijo, el templo del Espíritu y el reino del Padre, con eso somos tres: Iglesia, templo y reino, pero no dejamos de ser uno para atender a los tres: el Padre, el Hijo y el Espíritu, que aun pareciendo como nosotros, siendo tres, tampoco dejan de ser uno. Por esto el Hijo y el Espíritu dan testimonio de la existencia del Padre, pero también por ellos, la Iglesia es testificada por el Hijo y el templo por el Espíritu, así se nos da el reino del Padre, que hoy debe manifestarse en espíritu en nosotros, hasta que en la segunda venida de Jesús se manifieste de manera externa donde todo ojo verá, aun los que lo traspasaron. ¿Quién negó a Jesús, el Hijo de Dios? Por eso Jesús en el versículo 18 de Apocalipsis 2, ya advierte a la iglesia de Tiatira, que Él es el Hijo de Dios y por verdad y justicia da su testimonio, que Dios está en los cielos, aun haciéndose hombre en la figura del Hijo y habitó entre nosotros, y en espíritu habitó con nosotros desde Pentecostés hasta el día de hoy. Ante todo esto es para que entendáis que hoy en la carne en Jesús, la salvación y el reino nos están garantizados en espíritu y por el Espíritu. Estamos conectados con Dios en el cielo aunque estemos en la tierra. Porque dimos a luz a una nueva criatura, nacida del Espíritu, y con eso en Jesús fuimos hechos hijos de Dios. Y esto les sucede a todos los que confían en Jesús y se dejan hacer nueva criatura, que dejan nacer al niño varón del Espíritu. Para la iglesia de Tiatira, es la enseñanza de algo impresionante, no tanto como el rapto de la iglesia, Filadelfia en vida y Esmirna, que durmió en Cristo. Pero es algo para cumplir las profecías del fin del milenio, como veremos más adelante. Pero ¿cómo hacer iglesia, ser templo del Espíritu y por consiguiente reino espiritual de Dios?
Juan 3 versículo 3 al 7. En respuesta, Jesús declaró: de cierto os digo, nadie puede ver el reino de Dios a menos que nazca de nuevo. Nicodemo preguntó: ¿cómo puede alguien nacer siendo viejo? Por supuesto que no puede entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer de nuevo. Nacer del agua y del espíritu. Lo que nace de la carne, carne es, pero lo que es nacido del espíritu, espíritu es. No se sorprendan de que yo dije: es necesario nacer de nuevo. Debemos dar a luz a la nueva criatura, y esto ya no por herencia de Adán, sino herederos de Dios Padre, que debe reinar en nosotros en espíritu, habitando en su templo, haciéndonos iglesia en Jesús. Esto se establece hoy en espíritu para que podamos testimoniar a los demás, a través de nuestras actitudes, el nacimiento de una nueva criatura en Jesús. Este testimonio es el testimonio de la buena obra, que fue obrada en nosotros por el Espíritu Santo de la verdad. Hoy muchos andan por ahí diciendo que son santos y fieles, pero no han abierto los ojos a la verdad, no se han convertido en una nueva criatura en Jesús, dando a luz al Hijo varón heredero del reino. Siguen siendo hijos de la carne, morando para el mundo y atesorando las riquezas del mundo. Ellos no se hicieron a sí mismos la verdadera iglesia, pero se llaman a sí mismos iglesia, por tanto, pecan, yerran, se prostituyen y tratan de engañar al verdadero esposo, pero de su prostitución beberán del cáliz de la ira de Dios. Están por ahí mintiendo a ciegas y difundiendo la mentira. Están por ahí juzgando a los demás como si fueran santos y aptos para ello. Difunden y propagan falsos testimonios, y en sus bolsas y en sus corazones tienen 2 pesos y 2 medidas, donde uno puede haber matado o robado y ser amado por ellos, pero otro no. Con eso se ponen por encima de los demás, y buscan ponerse en el lugar del mismo Dios, creyéndose omniscientes y capaces de evaluar si el pecador carga con sus pecados, sin saber que Jesús ya puede haber perdonado al que acusan y juez. Pasan de una condición en que se llaman iglesia, a la verdadera condición de acusadores, templo y sinagoga de Satanás, sedientos de sus pasiones por el mundo y por el mundo, engañados por su propio corazón, que es engañoso. Por tanto, no acuséis ni juzguéis a los demás, porque por estos juicios seréis juzgados. Nuevamente aclaremos, Satanás hoy está delante de Dios acusándonos día y noche, mientras que Jesús está justificando a la verdadera iglesia, que aunque vive en el mundo, está en espíritu conectada con Dios en el cielo. La iglesia que se llama a sí misma iglesia y no se permitió convertirse en iglesia, también está en el mundo viviendo según sus pasiones y en la carne, jugando el papel de acusador, juzgando y buscando condenar a los demás. Despierta iglesia. La verdadera obra viene por el nacimiento de una nueva criatura, nacida del Espíritu según la fe, que es don de Dios. Iglesia que sigue los mandamientos enseñados por Jesús, de amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a nosotros mismos. Pregunto, ¿quién quiere ser acusado y juzgado? Entonces, ¿por qué acusar y juzgar a los demás si no quieres eso para ti? Mateo 11 versículo 26 al 30. Sí, Padre, porque así te agradó. Todas las cosas me han sido entregadas por mi Padre. Nadie conoce al Hijo sino el Padre, y nadie conoce al Padre sino el Hijo y aquellos a quienes el Hijo se lo quiera revelar. Venid a mí, todos los que sois cansados y agobiados, y yo les daré descanso. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Porque mi yugo es suave y mi carga ligera. 1 Juan 3 versículo 1 al 3. Mirad cuán grande es el amor que el Padre nos ha dado, para que seamos llamados hijos de Dios, lo que de hecho lo somos. Por eso el mundo no nos conoce, porque no lo conoció a Él. Amados, ahora somos hijos de Dios, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque lo veremos tal como Él es. Todo aquel que tiene esta esperanza en Él, se purifica a sí mismo, así como Él es puro. En Jesús tenemos el discernimiento, la sabiduría, el conocimiento y la guía de Dios por medio del Espíritu Santo, para que no seamos engañados, sino que llevemos a todos el testimonio de la verdadera obra, que nos hizo criatura nueva, nacida del Espíritu y éste ama a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a nosotros mismos. Apocalipsis 2 final del versículo 18 que dice, cuyos ojos son como llama de fuego y sus pies como bronce reluciente.
Los hombres que sin Jesús no son sellados y bautizados por el Espíritu Santo, conocen solo las cosas de los hombres, no pudiendo juzgar según la voluntad de Dios, sino que juzgan según sus seducciones y pasiones. Acusan para su propia acusación y condena. Jesús nos testificó de Dios, el Espíritu Santo y la salvación. Gracia para todos los que aceptan su testimonio, que es el mismo Jesús. Porque en Jesús conocemos al Padre y al Espíritu. Sin Jesús, el hombre no conoce ni conoce otra cosa que la muerte y las cosas que ofrece el mundo. Sin Jesús, el hombre tiene una balanza en los ojos, quedando ciego a la verdad e incapaz de evaluar lo que Dios nos permite evaluar. Pero Jesús nos conoce porque sus ojos ven todo entre el cielo y la tierra. Por mucho que los hombres busquen engañar a otros hombres sobre sus pasiones y pecados, nada se le ocultará a Jesús. Los ojos de Jesús queman todo engaño, sacando a la luz la verdad de cada uno. Y muchos, ante la exposición de los ojos de Jesús, serán expuestos en su desnudez, en sus pecados, y serán consumidos y de aquel hombre nada quedará, porque no hubo testimonio de la verdad, sino de las pasiones del mundo. Arderá como la paja porque está con las manos vacías y sin testimonio de la verdad. Juan 3 versículo 31 al 36, el que de arriba viene, sobre todos es, el que es de la tierra es y habla como el que es de la tierra. El que viene del cielo, es sobre todos. Él da testimonio de lo que ha visto y oído, pero nadie acepta su testimonio. El que lo acepta confirma que Dios es veraz. Porque el que Dios envió, las palabras de Dios habla, porque da el Espíritu sin limitación. El Padre ama al Hijo y tiene entregado todo en sus manos. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rechaza al Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios permanece sobre él. Jesús nos mira y ve la verdad de cada uno. Y no la mentira que muchos de los hombres tratan de hacerse pasar o hacerse pasar, y a otros hombres a través del engaño y la hipocresía. Intentan pasarlo e incluso logran engañar a otros para que hagan algo que no son. Pero a los ojos de Jesús todo mal y engaño ha sido quemado. Jesús nos mira quemando toda paja, toda soberbia, toda hipocresía. Quema cada capa que es superficial y engañosa y mira profundamente dentro de cada uno. Mirando dentro de cada uno, donde está plantada la verdad, Jesús nos ve y ve si allí nos convertimos en iglesia, templo y reino o no. El camino de Jesús es de la justicia a la justicia que viene de Dios. Jesús es la base, el fundamento y la justicia, sus pies son como bronce bruñido. Él es el camino de la verdad. En el caso de la iglesia de Tiatira, Jesús ve y verá su cambio en Tiatira y por eso hará justicia, no por lo que ven los hombres, sino por lo que vieron sus ojos, quemando toda superficie y sacando a la luz el interior de cada uno de la iglesia de Tiatira como testigo en el cielo, aunque esté viva en la tierra durante la tribulación. Hebreos 4 versículos 12 y 13 Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, penetra hasta dividir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y juzga los pensamientos y las intenciones del corazón. Nada en toda la creación está oculto a los ojos de Dios. Todo queda al descubierto y expuesto ante los ojos de aquel a quien debemos dar cuenta. Romanos 8 versículo 1 al 39 Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, porque por Cristo Jesús la ley del Espíritu de vida me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que la ley no pudo hacer, porque estaba debilitada por la carne, Dios lo hizo, enviando a su propio Hijo, en semejanza de hombre pecador, como ofrenda por el pecado. Y así condenó al pecado en la carne, para que las justas exigencias de la ley se cumplieran plenamente en nosotros, que no vivimos según la carne, sino según el Espíritu. Los que viven según la carne tienen la mente puesta en los deseos de la carne, pero que, según el Espíritu, tienen la mente puesta en lo que el Espíritu desea. La mente de la carne es muerte, pero la mente del Espíritu es vida y paz. La mente de la carne es hostil a Dios porque no se somete ni puede someterse a la ley de Dios. Los que están dominados por la carne no pueden agradar a Dios. Sin embargo, no estáis sujetos a la carne, sino al Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Cristo. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo está muerto a causa del pecado, pero el Espíritu vive a causa de la justicia.
Y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su espíritu que mora en vosotros. Así que, hermanos, estamos en deuda, no con la carne, para vivir en sujeción a ella. Porque si vivís conforme a la carne moriréis, pero si por el espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. Porque no recibisteis un espíritu que os haga esclavos del temor otra vez, sino que recibisteis el espíritu que os hace hijos, por el cual clamamos Abba, Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Si somos hijos, entonces somos herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si en verdad somos partícipes de sus padecimientos, para que también seamos partícipes de su gloria. Considero que nuestros sufrimientos presentes no pueden compararse con la gloria que se revelará en nosotros. La naturaleza creada espera con gran expectación que se manifiesten los hijos de Dios. Porque ella fue sujetada a vanidad, no por su propia elección, sino por la voluntad de aquel que la sujetó, en la esperanza de que la misma naturaleza creada sea liberada de la esclavitud de la corrupción en la que se encuentra en la gloriosa libertad del hijos de Dios. Sabemos que toda la naturaleza creada gime incluso ahora, como con dolores de parto. Y no solo eso, sino que nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, gemimos interiormente, esperando nuestra adopción como hijos, la redención de nuestros cuerpos. Porque en esa esperanza fuimos salvos. Pero la esperanza que se ve no es esperanza. ¿Quién espera lo que está viendo? Pero si esperamos lo que todavía no vemos, lo aguardamos pacientemente. Asimismo el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, porque no sabemos orar, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos inefables. Y el que escudriña los corazones conoce la mente del Espíritu, porque el Espíritu intercede por los santos conforme a la voluntad de Dios. Sabemos que Dios dispone todas las cosas para el bien de los que le aman, los que han sido llamados conforme a su propósito. Porque a los que de antemano conoció, también los predestinó a ser hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó, a los que llamó, a estos también justificó, a los que justificó, también los glorificó. ¿Qué pues diremos a estas cosas? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con él todas las cosas? ¿Quién traerá alguna acusación contra los elegidos de Dios? Es Dios quien los justifica. ¿Quién los condenará? Fue Cristo Jesús quien murió, además, que resucitó de entre los muertos y está a la diestra de Dios, quien también intercede por nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿La tribulación, la angustia, la persecución, el hambre, la desnudez, el peligro o la espada? Como está escrito, por causa de ti enfrentamos la muerte todo el día, somos considerados como ovejas para el matadero. Pero en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Porque estoy convencido de que ni la muerte ni la vida, ni los ángeles ni los demonios, ni el presente ni el futuro, ni ningún poder, ni lo alto ni lo profundo, ni cosa alguna en toda la creación, podrá separarnos del amor de Dios que está en Cristo Jesús, nuestro Señor. Los que están dominados por la carne no pueden agradar a Dios. Sin embargo, no estáis sujetos a la carne, sino al Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es Cristo. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo está muerto a causa del pecado, pero el Espíritu vive a causa de la justicia. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Así que, hermanos, estamos en Dios, no con la carne, para vivir en sujeción a ella. Porque si vivís conforme a la carne moriréis, pero si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. Porque no habéis recibido un espíritu que nos vuelva a hacer esclavos del miedo, sino que habéis recibido el Espíritu que nos hace hijos, a través del cual clamamos Abba, Padre. El Espíritu mismo testifica a nuestro espíritu que somos hijos de Dios.
Si somos hijos, entonces somos hereditarios, herederos de Dios y pastores con Cristo, si en verdad somos partícipes de sus padecimientos, para que también seamos partícipes de su gloria. Considero que nuestros sufrimientos presentes no pueden compararse con la gloria que se revelará en nosotros. La naturaleza creada espera con gran expectativa que los hijos de Dios se manifiesten. Porque fue sujetada a la vanidad, no por su propia elección, sino por la voluntad de quien la sometió, en la esperanza de que la misma naturaleza creada sea liberada de la esclavitud de corrupción en que se encuentra en la gloriosa libertad de hijos de Dios. Bandera de Brasil. Sabemos que toda la naturalidad creada incluso ahora, como dolores de parto. Y no solo eso, sino que nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, gemimos interiormente, esperando nuestra adopción como hijos, la redención de nuestros cuerpos. Porque en esa esperanza fuimos salvos. Pero la esperanza que ves no es esperanza. ¿Quién está esperando lo que viene? Pero si esperamos lo que todavía no vemos, esperamos con paciencia. Asimismo el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, porque no sabemos orar, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos inefables. Y el que protege los corazones conoce la mente del Espíritu, porque el Espíritu intercede por los santos conforme a la voluntad de Dios. Sabemos que Dios dispone todas las cosas para el bien de los que le aman, los que han sido llamados conforme a su propósito. Porque a los que conoció de antemano, también los predestinó a ser hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó, a los que llamaron, también fueron justificados, a los que justificó, también los glorificó. ¿Qué pues diremos a estas cosas? Si Dios es por nosotros, ¿contra nosotros? El que no se escapó a sí mismo Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará todas las cosas? ¿Quién traerá alguna acusación contra los elegidos de Dios? Es Dios quien los justifica. ¿Quién los condenará? Fue Cristo Jesús quien murió, además, que resucitó de entre los muertos y está a la diestra de Dios, quien también intercede por nosotros. ¿Qué nos separará del amor de Cristo? ¿La tribulación, la angustia, la persecución, el hambre, la desnudez, el peligro o la espada? Como está escrito, por tu culpa enfrentamos la muerte todos los días, somos considerados como ovejas para el matadero. Pero en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos ama. Porque estoy convencido de que ni la muerte ni la vida, ni ángeles ni demonios, ni el presente ni el futuro, ni el poder de nadie, ni lo alto ni lo profundo, ni cosa alguna en toda la creación, podrá separarnos del amor de Dios que es en Cristo Jesús, nuestro Señor. 1 Juan 4 versículo 1 al 8. Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Puedes reconocer el Espíritu de Dios de esta manera: todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne, es de Dios, pero todo espíritu que no confiesa a Jesús no es de Dios. Este es el espíritu del anticristo, del cual habéis oído que viene, y que ya está en el mundo. Hijitos, vosotros sois de Dios, y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros, que el que está en el mundo. Vienen del mundo. Por tanto, lo que ellos hablan viene del mundo, y el mundo los escucha. Venimos de Dios, y todo el que conoce a Dios nos escucha, pero el que no viene de Dios, no nos oye. Así reconocemos el espíritu de verdad y el espíritu de error. Amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. El que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no conoce a Dios, porque Dios es amor. Debemos evaluar todo lo que oímos y vemos a la luz de la Escritura, guiados por el Espíritu Santo que debe estar latente en nosotros, haciéndonos templo, para no ser engañados por los espíritus de mentira, que se oponen a Cristo para que el hombre se desvía de la verdad. No te dejes hacer iglesia, no te dejes hacer templo y reino, y con eso no aceptes el concierto con Dios. Lo que hace que el hombre esté a merced del mundo, las seducciones de su corazón y la pasión, que ama al mundo y no a Dios y a sí mismo sin amar al prójimo. En óptica, lo mío es mío, lo que es tuyo seguirá siendo mío. Con eso caminan hacia la muerte, porque el que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no conoce a Dios, porque Dios es amor. 2 Tesalonicenses 2 versículo 1 al 17. Hermanos,
en cuanto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, les rogamos que no se inquieten ni se alarmen fácilmente ni por profecía, ni por palabra, ni por carta supuestamente nuestra, como si el día del Señor ya hubiera llegado. No dejes que nadie te engañe de ninguna manera. Antes de ese día vendrá la apostasía, y entonces se manifestará el hombre de pecado, el hijo de perdición. Este se opone y se exalta por encima de todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, hasta el punto de sentarse en el santuario de Dios, proclamando que él mismo es Dios. ¿No recuerdas que cuando aún estaba contigo te decía estas cosas? Y ahora sabes lo que lo detiene, para que sea revelado a su debido tiempo. La verdad es que ya está obrando el misterio de la iniquidad, y solo resta que sea quitado el que ahora lo tiene. Entonces se manifestarán los impíos, a quienes el Señor Jesús matará con el aliento de su boca y destruirá con la manifestación de su venida. La venida de este maligno es por obra de Satanás, con gran poder, con señales y prodigios engañosos. Se usará de todos los caminos engañosos de la injusticia para los que se pierden, porque han rechazado el amor de la verdad que podía salvarlos. Por eso Dios les envía un poder seductor, para que crean la mentira, y sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Pero siempre debemos dar gracias a Dios por vosotros, hermanos amados del Señor, porque desde el principio Dios os escogió para ser salvos por la obra santificadora del Espíritu y la fe en la verdad. A esto os ha llamado por medio de nuestro Evangelio, a echar mano de la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Por lo tanto, hermanos, manténganse firmes y aférrense a las tradiciones que les fueron enseñadas, ya sea de boca en boca o por carta nuestra. Que el mismo Señor Jesucristo y Dios nuestro Padre, que nos amó y nos dio por gracia el consuelo eterno y la buena esperanza, anime sus corazones y los fortalezca para hacer siempre el bien, tanto de obra como de palabra. 5 iglesias quedarán para la tribulación, incluida Tiatira, que tiene un propósito especial para el cumplimiento de las profecías. Tiatira está ahí afuera hoy, en el mundo, viviendo de acuerdo con lo que el mundo le enseñó. Está ahí afuera tolerando a Jezabel y siendo inducido y seducido a la inmoralidad sexual y comiendo alimentos sacrificados a los ídolos. Tiatira tiene su fe, que ella piensa que es fe, pero la fe viene de Dios, el resto no es más que idolatría. Lo que ella piensa es fe, pero es idolatría, que es confiar y buscar en todo lo que no sea el Creador, Dios. Esta falsa fe se basa en la prostitución y el adulterio y como justicia se condena a muerte. Su falsa fe, que es idolatría, se dirige hacia las cosas del mundo, hacia la creación, en la que confía más que en el Creador. Por eso solo se convertirá en iglesia, solo se separará de la paja y la paja, de manera concreta y definitiva, durante la tribulación y esto lo veremos claro en los próximos vídeos. 1 Reyes 16 versículo 30 al 33 Acab, hijo de Amri, hizo lo malo ante los ojos del Señor, más que cualquiera antes de él. No solo pensó que no era importante cometer los pecados de Jeroboam, hijo de Nabat, sino que también se casó con Jezabel, hija de Ed-Baal, rey de los Sidonios, y comenzó a adorar a Baal y a adorarlo. En el templo de Baal, que él mismo había construido en Samaria, Acab erigió un altar a Baal. También hizo un poste sagrado. Provocó a ira al Señor, Dios de Israel, más que todos los reyes de Israel antes que él. Hoy muchos andan por ahí, haciendo de las mentiras una vez dichas por Jezabel, su verdad, y por estas mentiras que creen que son verdad, muchos están condenados a la muerte eterna, en cierto modo eliminados por las mentiras de Jezabel, pensando vivir en la verdad y en la fe. Pero viven en la mentira y la idolatría. Están acostados en su cama, tolerando, prostituyéndose y adulterando con ella. 1 Reyes 18 versículo 4, mientras Jezabel estaba eliminando a los profetas del Señor, Abdías reunió a 100 profetas y los escondió en 2 cuevas, 50 en cada una, y les proporcionó comida y agua. Muchos mueren en el mundo bajo la idolatría y su destino está en manos de Dios y solo Él es responsable del juicio. Muchos otros quedarán para la tribulación y allí parte de ellos morirán haciendo de las mentiras de Jezabel su verdad, y por ellos serán condenados por la eternidad. Otros encontrarán la verdad y darán a luz una nueva criatura en Jesús. Salvemos el versículo 4 capítulo 18 de 1 Reyes, en otro vídeo entenderás por qué Tiatira tiene un camino especial hacia Dios. A los ojos de los hombres Tiatira es una persona de gran fe, pero a los ojos de Dios esto es idolatría. Por ejemplo, el de la idolatría,
que él cree que es la fe sin decir con quién, para qué, pero por eso alguien va, o iría de rodillas de Río Grande do Sul a Río Grande do Norte, y si es posible llevaría una cruz en mi espalda. ¿Conoces a alguien así? ¿Quién por fe en algo aún fuera de la verdad, porque la verdad es Jesús, deja de comer algo por el resto de su vida? Son personas que piensan que tienen mucha fe, lo cual es idolatría, porque dejan de confiar en el sacrificio perfecto hecho por Jesús, buscando hacer sus sacrificios en nombre de la fe para conquistar algo, que en Jesús ya somos vencedores. Piensan que es fe confiar en lo que pueden hacer en nombre de Dios, pero con la fuerza de sus brazos y piernas. Tener un propósito con Dios es una cosa, pero no puede pasar a sacrificio, porque cuando haces cualquier sacrificio en el nombre de Dios, ya estás negando el sacrificio que Jesús ya hizo, siendo perfecto. Porque Él nos dio la fe y a través de ella logramos mover montañas, solo por la fe, que viene de Dios y debe, como la luz, emanar de nosotros a través de Jesús. Muchos están sacrificando y quemando su confianza y olvidando lo que Jesús nos enseñó. Romanos 1 versículo 17 al 25 Porque en el Evangelio se revela la justicia de Dios, una justicia que de principio a fin es por la fe, como está escrito, el justo por la fe vivirá. Por tanto, la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad, porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, porque Dios se lo manifestó. Porque desde la creación del mundo los atributos invisibles de Dios, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles, siendo entendidos a través de las cosas creadas, de modo que tales hombres no tienen excusa, porque habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que sus pensamientos se envanecieron y su necio corazón fue entenebrecido. Pretendiendo ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria del Dios inmortal por imágenes hechas a semejanza del hombre mortal, así como de aves, cuadrúpedos y reptiles. Por tanto, Dios los entregó a la impureza sexual, conforme a los deseos pecaminosos de sus corazones, para la degradación de sus cuerpos entre sí. Cambiaron la verdad de Dios por la mentira, y adoraron y sirvieron a las cosas y seres creados, en lugar del Creador, que es bendito por los siglos. Amén. Debes estar pensando y preguntándote, ya con un preconcepto establecido, que Tiatira debe estar en las religiones que recurren a la imagen. Tiatira está hoy en el mundo haciendo y confiando en todo lo que no es el único Dios verdadero. Ella está en un taburete en un templo de piedra confiando en tocar la camisa manchada de sangre de su líder, ella se apoya en un pañuelo consagrado en Israel, ella está confiando en un clavo ungido, ella está confiando en sí misma y en sus brazos. Ella está confiando en los ritos materiales que fueron usados y permitidos por Dios para enseñar a la gente antes de la primera venida de Jesús. Ella confía más en su propio sacrificio, confiar más en la hoguera santa que en Jesús y en lo que Él ya ha hecho por nosotros. Ella está confiando en todo lo que no es Dios, y eso es idolatría y no solo recurrir a una imagen. La idolatría está en el mundo y solo aquellos que están cegados por sus pasiones por el mundo no pueden verla. Apocalipsis 2 versículo 21, le di tiempo para que se arrepintiera, sin embargo, ella no quiere arrepentirse de su prostitución. Jesús dice que le dio tiempo a Jezabel para que se arrepintiera, pero como sabemos, Jezabel murió hace mucho tiempo. Pero su herencia permanece hasta el día de hoy, enseñada de padre a hijo, que dicen la mentira como verdad y hacen que sus hijos, que ya heredan la muerte del padre Adán, traigan también la idolatría de Jezabel como herencia de madre, y esta mentira, muy bien dicho por el enemigo, seduce a los hombres para que aun mirando a Jesús el Hijo de Dios, no se dejen hacer iglesia, templo y reino porque continúan en pecado por la idolatría, doblegándose, adorando y comiendo cosas sacrificadas por él. Criatura sirviendo a dos señores, buscando dos maridos. Pretendiendo servir a Dios, pero confiando en la criatura más que en el Creador, aunque esta criatura sea ella misma y el sudor de sus brazos como sacrificio. 2 Reyes 9 versículo 30 al 37 Entonces Jehú entró en Jezreel. Al enterarse de esto Jezabel se pintó los ojos, se arregló el cabello y miró desde una ventana del palacio. Cuando Jehú pasó por la puerta, ella gritó: ¿Cómo estás, Zimri, el asesino de tu amo? Él miró hacia la ventana y gritó: ¿Quién de ustedes está de mi lado? Así que Jehú ordenó: tirad a esa mujer. La tiraron y su sangre salpicó la pared y los caballos, y Jehú la pisoteó. Jehú entró, comió, bebió y ordenó: tomad a esa mujer maldita y enterradla, después de todo era hija de un rey.
Pero cuando fueron a enterrarla, solo encontraron su cráneo, pies y manos. Entonces volvieron y dieron aviso a Jehú, quien dijo: se cumplió la palabra del Señor, dicha por medio de su siervo Elías el Tisbita: en un campo en Jezreel los perros devorarán la carne de Jezabel, sus restos serán esparcidos en un campo en Jezreel, como estiércol en el campo, para que nadie pueda decir: esta es Jezabel. Todos aquellos que hasta el día del rapto no nazcan del Espíritu Santo, haciéndose nueva criatura en Jesús, quedarán para la tribulación y allí tendrán que hacer su elección, entre Dios o la criatura. Sin embargo, serán días muy difíciles, especialmente para aquellos que vivieron bajo la idolatría, que aunque fue ineficaz, siguieron creyendo en la mentira. Pero durante la tribulación las tinieblas estarán de acuerdo con los hombres, el pie de barro se mezclará de acuerdo con el pie de hierro, y de esta mezcla se harán muchas maravillas a los ojos de los hombres. Los cuales serán engañados, no con esa vieja mentira solamente, sino con la mentira y ejecución de ellos a los ojos de todos. Allí en la tribulación, los hombres que quedaron para ser probados y separados, tendrán que elegir entre la mentira o la verdad, que es Jesús. Los que elijan por Jesús llegarán a ser una iglesia, y por el camino que han elegido, se confirmarán y llegarán a ser una de las 5 iglesias, que quedaron para la tribulación. Allí se separará el trigo de la paja. Marcos 4 versículo 11 al 15. Él les dijo: a vosotros se os ha dado el misterio del reino de Dios, pero a los que están fuera todo se les dice en parábolas, para que aunque vean no perciban. Aunque oigan no entiendan, de otra manera podrían convertirse y ser perdonados. Entonces Jesús les preguntó: ¿no entienden esta parábola? ¿Cómo pues entenderán todas las otras parábolas? El sembrador siembra la palabra, algunos son como la semilla junto al camino, donde se siembra la palabra, cuando oyen, viene Satanás y quita la palabra que fue sembrada en ellos. Apocalipsis 2 versículos 22 y 23. Por tanto, la haré enfermar y traeré gran sufrimiento a los que cometen adulterio con ella, a menos que se arrepientan de las obras que ella hace. Mataré a los hijos de esa mujer. Entonces todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón, y os pagaré a cada uno según vuestras obras. Los que no se hicieron o se harán iglesia son la paja, son los herederos de Adán y también, en la práctica de la idolatría, son los herederos de Jezabel. Son los que negaron la verdad de Cristo y aceptaron las mentiras, haciéndose hijos de Jezabel. Ellos son los que siguen la doctrina de la idolatría, incluso frente al espejo, y por eso podrán perseguir y matar, enajenados, mental y espiritualmente afectados por y por sus mentiras. Perseguirán y tratarán de matar a los siervos y profetas del Señor, como lo hizo Jezabel en la antigüedad. Jesús les dio y les dará una oportunidad, que terminará en el tiempo determinado durante la tribulación, de cambiar sus malos caminos, dejando atrás los ídolos y las imágenes esculpidas y siguiendo la luz de la verdad. Muchos oirán las trompetas y aceptarán la verdad. Sin embargo, muchos otros negarán y se inclinarán ante la imagen de la bestia y recibirán su marca. Por tanto, ella se acostará en la cama que ella hizo, ella se acostará en la tierra que aró, porque ella es parte de Babilonia y como tal será destruida en la gran tribulación. Y con ella a los que aunque no practicaron la idolatría, se hicieron herederos de la muerte desde Adán, practicando toda clase de desobediencia, haciéndose pecadores y por causa de la justicia, la muerte les será contada. Son ellos los que no se arrepienten, los que no cambian sus malos caminos. Es como decir, se hundirán juntos en el mismo barco, Gran Babilonia es el barco. Jezabel, uno de los capitanes de la barca por la idolatría que practican y sus seguidores, los marineros, que se hacen hijos y herederos de lo que Dios les tiene reservado, que en ella beberán del mismo cáliz de la ira de Dios, porque no escuchando las trompetas y convertíos en una iglesia, la iglesia de Tiatira. Los que no se arrepientan serán destruidos, ya que comieron su prostitución con los ídolos que ella, Jezabel, plantó y habitó en el corazón de muchos a su alrededor. Ella les ofrece como sacrificios diarios la confianza ineficaz en las cosas del mundo. Y esconde la verdad, Jesucristo, el único sacrificio diario de nuestra vida. Murió en la cruz una sola vez por nuestros pecados. Por lo tanto, cada vez que pecamos, Cristo está siendo sacrificado por nosotros, Él es el sacrificio diario, porque pecamos todos los días de nuestra vida. Necesitamos tener fe en Dios y esta debe ser inquebrantable e indiscutible.
Debemos confiar en el sacrificio hecho por Jesús y no en lo que podemos hacer por nosotros mismos, excepto decirle sí a Jesús y dejar que el Espíritu Santo obre y haga su obra en nosotros. Más bien seremos engañados por el espíritu de la mentira, el anticristo puesto en el mundo para engañar a los que aman al mundo. 1 Juan 2 versículo 15 al 23, no améis al mundo ni las cosas que hay en él. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la soberbia de las posesiones, no provienen del Padre, sino del mundo. El mundo y sus concupiscencias pasan, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Hijitos, esta es la última hora, y así como habéis oído que viene el anticristo, ahora también se han levantado muchos anticristos. Así que sabemos que esta es la última hora. Salieron de entre nosotros, pero en realidad no eran nuestros, porque si fueran nuestros, se habrían quedado con nosotros, el hecho de que se fueran demuestra que ninguno de ellos era nuestro. Pero vosotros tenéis la unción del Santo, y todos tenéis conocimiento. No os escribo porque no conozcáis la verdad, sino porque la sabéis y porque ninguna mentira procede de la verdad. ¿Quién es el mentiroso sino el que niega que Jesús es el Cristo? Este es el anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. El que niega al Hijo tampoco tiene al Padre, el que públicamente confiesa al Hijo, también tiene al Padre. Apocalipsis 2 versículo 24 A los demás que estáis en Tiatira, a vosotros que no seguís su doctrina y no habéis aprendido, como dicen, los secretos profundos de Satanás, les digo, no les pondré otra carga. Hoy la idolatría anda por ahí haciendo y buscando acercar al hombre cada vez más a Satanás y sus enseñanzas. Sin embargo, durante la tribulación, esta profundidad de conocimiento oculto sobre las tinieblas y las cosas demoníacas estará muy latente en aquellos que buscan las cosas del mundo, sedientos de sus pasiones y de los deseos de su corazón. Durante la tribulación, los hombres harán trato con las tinieblas de manera clara y palpable, porque con el permiso de Dios buscarán y lograrán. Finalmente se establecerá la mezcla del pie de barro con el de hierro. Los hombres confiando en el pacto para la eternidad, pero no pasará la tribulación. Estarán conectados con el matrimonio de la oscuridad con la oscuridad misma en el mundo. Harán su elección y será por las tinieblas, el pacto con la muerte y con ella estarán ligados en el mundo y con ese pacto ya no reconocerán la verdad, porque recibirán la marca de la bestia como alianza y por ella se han inclinado en sacrificio. Testificaron contra sí mismos y sus obras son conforme a la idolatría y al pacto con los demonios. Los que caminan al acecho e imperceptibles, durante la tribulación caminarán a la luz del día y serán bienvenidos a los hombres que siguen la mentira. Daniel 2 versículo 41 al 43 Como viste, los pies y los dedos eran en parte de barro y en parte de hierro. Es decir, este será un reino dividido, pero todavía tendrá algo de la fuerza del hierro, aunque habéis visto hierro mezclado con barro. Así como los dedos eran en parte de hierro y en parte de barro, así este reino será en parte fuerte y en parte frágil. Y como viste, el hierro estaba mezclado con el barro. Esto quiere decir que se buscarán alianzas políticas a través del matrimonio, pero esta unión no será firme, así como el hierro no se mezcla con el barro. Tantos de los hombres conocerán los secretos de las tinieblas y del mismo Satanás, pero estarán ciegos haciendo de sus mentiras la verdad para sus corazones sedientos y apasionados por el mundo. Mundo que hoy ya lleva a muchos a la destrucción, pero durante la tribulación será mucho peor. Los hombres harán alianza con las tinieblas, los demonios, el hierro, y esta alianza será su matrimonio con la mentira, que los llevará a la muerte y estarán ligados a ella aquí en la tierra. El verdadero matrimonio debe ser con Cristo, ese es el verdadero pacto que conduce a la vida eterna. Y muchos que están ciegos hoy solo verán la verdad durante el juicio en la tribulación. Tiatira es una de las 5 iglesias que quedarán para la tribulación, son las 5 vírgenes temerarias. Tiatira se convertirá, llegará a ser una iglesia durante la tribulación. Ella oirá las trompetas de la santa convocación desde el principio, pero su conversión, el nacimiento de la nueva criatura, la que la conectará con el cielo, solo será al final del tiempo determinado para que las iglesias se conviertan. Ella será la última iglesia en convertirse, pero no será fácil para ella y por eso después de su conversión, Jesús no le pondrá otro yugo. Lo veremos muy claro más adelante cuando nos ocupemos de la conversión y finalidad del camino que seguirá Tiatira.
Apocalipsis 2 versículo 25 Solamente retened lo que tenéis, hasta que yo venga. ¿Y qué tendrá Tiatira? Tiatira convertirá la idolatría en fe, en confianza en el Señor y así dará a luz una nueva criatura nacida del Espíritu que la vinculará con el cielo, que lo llevará en espíritu a la presencia de Dios, confirmando y testificando que ella ha nacido otra vez, no de la carne, sino del Espíritu, el cual da testimonio de él en el cielo hasta que Jesús venga. Tiatira es la única iglesia que sobrevivirá durante la tribulación, las otras 4 morirán en Cristo durante la prueba. Como ya hemos visto, Esmirna será arrebatada de entre los muertos en Cristo antes de la tribulación. Filadelfia será arrebatada de entre los vivos antes de la tribulación. Las otras 5 iglesias quedarán para la tribulación y de ellas solo pasará en vida Tiatira, para cumplir la profecía determinada para ella, como veremos más adelante. Por eso Jesús le dice, solo aférrate a lo que tienes, hasta que yo venga. Aferrarse a la fe, al don dado por Dios, hasta que venga Jesús. Y cuando venga por segunda vez, traerá su ejército y entre ellos los que se dejaron hacer iglesia, las 6 iglesias que vendrán con Jesús del cielo con sus cuerpos glorificados e incorruptibles. Tiatira estará en la tierra con la garantía de la salvación, y los que negaron a Jesús, que serán asesinados. Apocalipsis 19 versículos 20 y 21, pero la bestia fue tomada, y con ella el falso profeta que había hecho las señales milagrosas en su nombre, con las cuales había engañado a los que habían recibido la marca de la bestia y adoraban su imagen. Los 2 fueron arrojados vivos al lago de fuego que arde con azufre. Los demás fueron asesinados con la espada que salió de la boca del caballo. Y todas las aves se saciaron de su carne. Satanás será preso en el abismo por 1000 años, que será el reinado milenial de Cristo, luego será soltado para seducir y formar el ejército de Gag y Magag, la descendencia de Tiatira, quienes deberán instruir a los niños y guardarlos en el camino de la verdad, para que no caigan en las mentiras que Satanás les dirá, al final del reinado milenario de Cristo. Apocalipsis 20 versículo 1 al 3, vi a un ángel descender del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano. Ató al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo, Satanás, y lo encadenó por 1000 años, échalo al abismo, ciérralo y séllalo sobre él, para que no engañe a las naciones hasta que se cumplan los 1000 años. Después de eso, es necesario que lo dejen salir por un rato. Satanás será soltado al final del reinado milenario de Cristo, y saldrá a seducir y engañar a los hijos de Tiatira, que se representan como Gag y Magag. Ezequiel 38 versículos 1 y 2 Vino a mí la palabra del Señor, hijo de hombre, pon tu rostro contra Gag, de la tierra de Magag, el príncipe soberano de Mesec y Tubal, profetiza contra él. Tal vez muchas de las personas que están viendo los vídeos todavía no entiendan, pero más adelante hablaremos y mostraremos las bases bíblicas al respecto, así como adelantaremos el capítulo sobre el nacimiento de Tiatira en Cristo para que ustedes no pasen mucho tiempo sin entender este tema. Apocalipsis 2 versículo 26, al que venza y haga mi voluntad hasta el fin, le daré autoridad sobre las naciones. Tenga en cuenta que este regalo de Jesús será solo para Tiatira, siendo la autoridad sobre las naciones. ¿Autoridad sobre las naciones? ¿Pero qué naciones? ¿Cómo será eso posible? Piensa, si las 7 iglesias se convirtieran en una iglesia, y los que negaron a Jesús fueran asesinados por la palabra. ¿Quiénes son estas naciones que Tiatira dominará? Será su propia descendencia, que se formará durante el reinado milenario de Cristo. Porque si todas las iglesias fueran arrebatadas y con eso al recibir el cuerpo glorificado e incorruptible. ¿Cómo sería la generación que será seducida por Satanás, para formar el ejército de Gag y Magag? Recuerda, incorruptibles no practican la corrupción cuanto más se dejan seducir por la mentira. Por eso Tiatira permanecerá en vida en un cuerpo de carne, pero viviendo en la fe y en el Espíritu, con su salvación garantizada por el Hijo varón conectado con Dios en el cielo y testimoniando el nacimiento de una nueva criatura que nació de Tiatira. En vida aún con un cuerpo carnal, concebirá hijos, la generación que será corrompida por Satanás después del milenio. Así que ella debe gobernar estas generaciones, sus hijos con vara de hierro. Apocalipsis 20 versículos 7 al 10, cuando se cumplan los 1000 años, Satanás será soltado de su prisión y saldrá a engañar a las naciones que están en los 4 ángulos de la tierra, Gag y Magag, a fin de reunirlos para la batalla. Tu número es como la arena del mar.
Las naciones marcharon sobre la faz de la tierra y sitiaron el campamento de los santos, la ciudad amada, pero fuego descendió del cielo y los devoró. El diablo que los engañaba fue arrojado al lago de fuego que arde con azufre, donde ya habían sido arrojados la bestia y el falso profeta. Serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Apocalipsis 2 versículos 27 y 28, Él las regirá con vara de hierro y las desmenuzará en una vasija de barro. Os daré la misma autoridad que recibí de mi Padre. También te daré la estrella de la mañana. Tiatira debe criar a sus hijos con todas las enseñanzas de la palabra de Dios, para que no olviden dónde cayó el hombre y cómo fue rescatado el hombre. Gag y Magag no está retratando a un país en cuestión, sino a la descendencia de la iglesia de Tiatira. Y deben estar constantemente en estudio y dentro del pacto del Señor. Estarán dentro del reinado milenario de Cristo por herencia de Tiatira, que son sus padres. Salmo 132 versículo 12, Si tus hijos son fieles a mi pacto y a los testimonios que yo les enseño, sus hijos también te sucederán en el trono para siempre. Tiatira debe educar a sus hijos con vara de hierro en la enseñanza de la palabra para que no se inclinen a la mentira que un día, al final del reino milenial de Cristo, les será dicha por Satanás. Efesios 6 versículo 1 al 3 Hijitos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, este es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Proverbios 22 versículo 6 Instruye al niño de acuerdo a las metas que tienes para él, y aunque pasen los años, no se desviará de ellas. Los descendientes de Tiatira deben ser instruidos en el camino del Señor para que no sean como los dos hijos de Aarón. Aunque tuvieron a un siervo de Dios como padre, terminaron cometiendo errores y muriendo. De la misma manera acontecerá a la descendencia de Tiatira, que tienen salvación, porque conocieron y conocen a Dios, pero parte de los hijos serán arrebatados por la mentira. Levítico 10 versículos 1 y 2 Nadab y Abiú, hijos de Aarón, tomaron cada uno su incensario, en el cual encendieron fuego, añadieron incienso y trajeron fuego inmundo ante el Señor, sin que ellos hubieran sido autorizados. Entonces salió fuego de la presencia del Señor y los consumió. Murieron ante el Señor. El descenso de Aarón no terminó con Nadab y Abiú, tuvo su continuación. Números 3 versículos 3 y 4, estos son los nombres de los hijos de Aarón, que fueron ungidos para el sacerdocio y que fueron ordenados sacerdotes. Nadab y Abiú, sin embargo, cayeron muertos ante el Señor cuando le trajeron una ofrenda con fuego profano, en el desierto de Sinaí. Como no tuvieron hijos, solo Eleazar e Itamar sirvieron como sacerdotes durante la vida de su padre Aarón. También son como los dos hijos de Eli. Aun teniendo a un siervo de Dios como padre, terminaron cometiendo errores y cayendo en la pasión y seducción del mundo. Estos se dejaron seducir por el mundo y olvidaron las enseñanzas de su padre y por eso los mataron y la descendencia de Eli no continuó. 1 Samuel 2 versículo 12 y 17, los hijos de Eli eran malos, no les importaba el Señor. El pecado de estos jóvenes era muy grande a los ojos del Señor, porque estaban despreciando la ofrenda del Señor. 1 Samuel 2 versículo 34, y lo que les suceda a tus dos hijos, Ofni y Faíns, te será por señal, ambos morirán el mismo día. Pero para Gag y Magag, parte de la descendencia de Tiatira, será mucho peor, ya que serán destruidos directamente por el fuego. Eso es porque se probarán directamente desde el reinado milenario de Cristo. Serán parte del reino por el descenso de Tiatira. Por eso vemos a Gag y Magag, ellos serán seducidos por Satanás, porque están en la carne, son descendientes de Tiatira y no de un país o nación en cuestión. Son personas, hijos de la iglesia de Tiatira, esparcidos por todo el mundo. Pero se dejarán seducir por la mentira y confiarán más en ella que en el Rey, Jesús, que estará habitando entre nosotros de manera visible, exterior y palpable. Porque el reino de Dios descenderá del cielo a la vista de todo ojo. Ezequiel 38 versículos 7, 8, 10 y 11 Estad preparados, tú y todas las multitudes reunidas a tu alrededor, y toma el mando de ellos. Después de muchos días serás llamado a las armas. En los años venideros invadirán una tierra que se ha recobrado de la guerra, cuyo pueblo fue reunido de muchas naciones en los montes de Israel, que por mucho tiempo estuvo desolado.
Fueron traídos de entre las naciones, y ahora todos viven seguros. Así dice el Señor soberano, en aquel día vendrán pensamientos a tu cabeza y tramarás un plan malvado. Dirás, invadiré una tierra de aldeas, atacaré a un pueblo pacífico y confiado, donde todos viven en ciudades sin muros, sin puertas ni rejas. Apocalipsis 20 versículo 9. Las naciones marcharon sobre la faz de la tierra y sitiaron el campamento de los santos, la ciudad amada, pero fuego descendió del cielo y los devoró. Serán destruidos como un vaso de barro, serán consumidos por el fuego, porque no habrá juicio para ellos, porque vinieron al mundo en el reino milenario, vivieron bajo el reinado de Cristo, comiendo y bebiendo al mismo tiempo. Mesa. Sin embargo, negaron incluso haber visto y tocado lo que muchos no negaron sin haber visto ni tocado. Apocalipsis 2 versículo 29. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. En este versículo de Apocalipsis 2 versículo 29 termina lo que Tiatira recibirá más que las otras iglesias, pero también recibirá lo que se ofrece a las primeras 3 iglesias que están en el versículo de Apocalipsis 2 versículos 7 y 17. Apocalipsis 2 versículo 7. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias, al que venciere, le daré de comer del árbol de la vida que está en el paraíso de Dios. Apocalipsis 2 versículo 17. El que tenga oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias, al que venciere, le daré del maná escondido, y le daré una piedrecita blanca, y sobre esa piedra una piedra nueva. Nombre escrito el cual nadie conoce sino el que lo recibe. Las 7 iglesias recibirán los artículos mencionados anteriormente, versículos 7, 11 y 17, porque Jesús es muy claro al decir, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Aquí vienen los artículos, siendo ellos para todos. Las iglesias y no para la iglesia especifica, como vemos en la carta de Tiatira que termina con esta frase, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Versículo de Apocalipsis 2 versículo 11. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias, el que venciere, no sufrirá daño de la segunda muerte. No se refiere a Tiatira, ya que ella no sabe a muerte. Así como la iglesia en Filadelfia que será arrebatada en vida antes de la tribulación. Tiatira solo recibirá su cuerpo glorificado e incorruptible al comienzo de la eternidad. No te pierdas el siguiente vídeo, donde seguiremos hablando de cada iglesia en específico. Comparte, suscríbete al canal y deja tus comentarios y dudas. Que la gracia y la paz de nuestro Señor y Salvador Jesucristo esté con todos nosotros. Amén.